teorema de Bayes va a ser muy importante y es de hecho de las fórmulas que más se usan en probabilidad. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar a relacionar los eventos respecto a alguna condición, ¿no? Y dependiendo de si la condición sucede o no, vamos a ver qué tanto va a afectar, digamos, esa condición a nuestro evento, ¿no? Entonces vamos a dibujar un pequeño diagrama para explicar rápidamente el teorema de Bayes, cómo va a funcionar. Entonces, vamos a tener probabilidad. Vamos a tener probabilidades iniciales, que van a ser las probabilidades a priori. Después de esto vamos a tener información nueva. Y después vamos a aplicar el teorema de Bayes, ¿no? Que bueno, aún no lo vemos, pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, y por último, bueno, una vez que nosotros aplicamos el teorema de Bayes, vamos a obtener unas probabilidades posteriores, ¿no? Entonces, rápidamente repitiendo, las probabilidades a priori van a ser las probabilidades iniciales. Vamos a anotarlo aquí. La información nueva, por ejemplo, nosotros vamos a tener, no sé, estamos en una empresa y hicimos un muestreo de opinión o recabamos información. El teorema de Bayes es, bueno, como ya les comenté, va a ser una fórmula muy útil. Son de las más usadas en probabilidad y lo que nos va a ayudar es, nosotros siempre vamos a tener vamos a conocer de antemano algunas probabilidades iniciales que son como las que, digamos que la propia experiencia nos los da, pero cuando nosotros digamos que tengamos información extra y esta información extra nos va a ayudar a explicar un evento dependiendo de esta nueva información, entonces ahí vamos a aplicar la fórmula del teorema de Bayes, ¿no? Entonces vamos a empezar siempre con nuestras probabilidades a priori, que van a ser las probabilidades que tenemos de inicio. Después de algún modo vamos a tener cierta información nueva. Esa cierta información nueva la vamos a tener porque hicimos un muestreo, ¿no? Tuvimos una muestra y nos arrojó información. Entonces tuvimos una muestra nueva, por ejemplo. O también porque, no sé, al final del año hicimos un informe que nos arrojó también cierta información, que esta información es posterior, o realizamos la prueba de un producto, ¿no? También puede ser la opinión o respecto de una encuesta o del mismo producto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener las probabilidades iniciales, que se llaman a priori. De algún modo obtuvimos información nueva y después queremos usar la información nueva para saber realmente cómo se está comportando en este caso, no sé, un producto, si estamos vendiendo un producto. Y esta fórmula, que es la fórmula de Bayes, va a modificar las probabilidades. Entonces, esta va a modificar las probabilidades. Y una vez que la fórmula los haya modificado, me va a arrojar como resultado una probabilidad posterior, ¿no? Una empresa manufacturera recibe embarques de 2 proveedores.
El evento A1 es la parte que viene del proveedor 1. El evento A2 es la parte que viene del proveedor 2. Y bueno, actualmente, bueno, al día de hoy sabemos que 65% bueno, de nuestros insumos provienen del proveedor 1. Y el restante, que son 35%, provienen de el proveedor 2. Entonces, estas probabilidades son probabilidades que nosotros sabemos de inicio, ¿no? Entonces sería la probabilidad de que sea de A1 va a ser igual a 0.65, que simplemente es dividir el porcentaje entre 100, y la probabilidad que venga de A2 va a ser igual a 0.35, ¿no? Entonces, estas probabilidades van, bueno, como son las que tenemos de origen y que conocemos, se van a llamar a priori. Y bueno, vamos a tener la siguiente situación. La calidad de cada uno de los proveedores va a variar según el origen. Esto quiere decir que venga del proveedor 1 y del proveedor 2. Entonces, al final, nosotros, bueno, históricamente, cuando nosotros compramos y usamos como sus productos para producir otro, tenemos estos datos históricos de la calidad, ¿no? Entonces, vamos a anotar los datos que tenemos, bueno, por la experiencia que ya hemos tenido con el proveedor 1 y proveedor 2. Entonces, tenemos que, por experiencia, sabemos que el proveedor 1 y el proveedor 2, y sabemos el porcentaje de vamos a tener el porcentaje de piezas buenas. Vamos a tener el porcentaje de las piezas defectuosas. Eso es de lo que nos mandan de producto, ¿no? Y vamos a tener el total de piezas, ¿no? Entonces sabemos que el proveedor 1 nos manda 98 piezas buenas, 2 defectuosas, y en total le estamos comprando 100. El proveedor 2 nos manda 95 piezas buenas, 5 defectuosas y 100. Obviamente no es que nos mande piezas defectuosas, es porque, bueno, cualquier producto, digamos que tiene un porcentaje como de error en la calidad. Entonces, de las 100 piezas que lo compramos, 2 no vienen muy bien, ¿no? Entonces ya tenemos la tabla con la información, y justamente aquí vamos primero a calcular las probabilidades condicionales. Entonces vamos a calcular primero las probabilidades condicionales. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad, y que ya, bueno, estas son un poco directas. Y las vamos a calcular usando la tabla justamente de arriba, ¿no? Entonces vamos a calcular las probabilidades condicionales.
que sería la probabilidad de que la pieza sea buena dado que proviene del proveedor 1, y justamente lo vamos a ver en la parte de la tabla, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la pieza sea buena dado que proviene del proveedor 1 sería el porcentaje de piezas buenas, que serían el 98, entre el total de piezas, ¿no? Que serían 100, ¿no? Entonces eso nos da una probabilidad de 0.98, y la probabilidad de que sea mala la pieza, dado que viene de A1, va a ser la diferencia, ¿no? Un 100% menos 0.98 nos va a dar 2%, que sería 0.02, ¿no? Y del mismo modo vamos a calcular la probabilidad de que la pieza sea mala, dado que proviene del proveedor 2. Aquí sería buena, ¿no? La probabilidad de que la pieza sea buena, dado que proviene del proveedor A2, sería igual a 0.95. Y la probabilidad de que la pieza sea mala, dado que proviene del proveedor A2, sería 0.05, ¿no? Entonces, teniendo la información y el problema, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a construir un diagrama de árbol para saber más o menos lo que está sucediendo. Entonces, en el proceso de construcción del diagrama de árbol vamos a ver los pasos. Los pasos que, bueno, al menos en nuestro texto estamos viendo es que nosotros estamos comprando producto y, bueno, una vez que compramos el producto estamos evaluando si el producto es bueno o malo, ¿no? En la primera parte de nuestro diagrama de árbol vamos a tener dos situaciones, que sería entonces sería comprarle al proveedor A1 o comprarle al proveedor A2, ¿no? Entonces, después vamos a tener otra siguiente cuestión. La siguiente cuestión va a ser si mi pieza fue buena o mala, ¿no? Entonces sería pieza buena, pieza mala, y la misma situación la tenemos con el proveedor 2, ¿no? Que la pieza haya resultado buena o la pieza haya resultado mala, ¿no? Entonces, al final de cuentas vamos a tener nosotros algunos resultados, ¿no? El resultado sería que viene del proveedor 1 y la pieza es la pieza es buena, que viene del proveedor 1 y la pieza es mala, que viene del proveedor 2 y la pieza es buena, que viene del proveedor 2 y la pieza es buena, que digamos mala. Y bueno, en este caso vamos a tener 4 posibles resultados, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve este diagrama de árbol? Este diagrama de árbol nos va a servir para relacionar la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional va a ser la que sigue, pero primero vamos a ver los resultados, ¿no? Cómo lo analizamos, ¿no? Entonces, tenemos en general que los resultados tenemos dos secciones, ¿no? Por ejemplo, A1, buena, ¿no? Entonces, esa interacción entre los dos va a ser justamente una intersección. Entonces, la probabilidad lo voy a anotar aquí, de A1, buena, justamente va a ser la intersección de que sucedan los dos eventos, ¿no? Que vendría siendo la probabilidad de A1 intersección buena, o lo que vendría siendo lo mismo, que sería la probabilidad de que sea buena intersección A1, ¿no? Entonces vamos a recordar rápidamente la fórmula de la probabilidad condicional. Lo voy a anotar de verde con verde a la derecha arriba.
Entonces la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de la intersección A intersección B entre la probabilidad de B. Entonces esta fórmula nos la tenemos que memorizar, la de la probabilidad condicional, y de aquí vamos a despejar la probabilidad de la intersección, ¿no? Vemos que la probabilidad de la intersección va a ser igual a probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿no? Entonces, tomando esto en consideración, vamos a convertir nuestra fórmula en rojo, que es esta. La voy a subrayar. Esta la vamos a convertir usando la fórmula de la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, para nuestro caso, A vendría siendo buena, que es justamente de aquí. Bueno, le voy a poner unas flechas si quieren. Entonces, la probabilidad de A para nosotros vendría siendo buena, y B para nosotros vendría siendo A1, ¿no? Entonces vamos a sustituir en esta fórmula haciéndose como cambio de variables, se podría decir. Entonces sería la probabilidad de que sea buena intersección A1 va a ser igual a la probabilidad de B, que está en el lado derecho, que sería, en este caso ves A1, la probabilidad de A1 por la probabilidad de que sea buena, dado que B, que justamente B es A1, ¿no? Con esta nueva fórmula vamos a calcular las probabilidades del diagrama de árbol, pero vamos a volver a construir el diagrama de árbol, pero ahora vamos a utilizar la fórmula que acabamos de ver para calcular las probabilidades, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el diagrama de árbol que estamos viendo no hay ninguna probabilidad, simplemente vimos que los resultados era A1, bueno, A1, malo, A2, bueno y A2, malo, ¿no? Y ahora nos interesan las probabilidades, ¿no? Entonces, esta sería la probabilidad de A1, esta sería la probabilidad de A2, esta sería la probabilidad de que sea la pieza buena, dado que viene de A1, esta sería la probabilidad de que la pieza sea mala, dado que viene de A2, esta sería la probabilidad de que la pieza sea buena, dado que proviene de ok, aquí me equivoqué, esta era A1, dado que proviene de A2, y esta sería la probabilidad de que la pieza sea mala, dado que proviene de A2, ¿no? Entonces, como vemos, esta notación se parece justamente a la que nosotros habíamos encontrado con la intersección. ¿Se acuerdan que habíamos ocupado en la lámina pasada? Déjenle cambio. Habíamos usado la intersección para encontrar las probabilidades, ¿no? Bueno, habíamos usado la intersección para encontrar usando la fórmula de la probabilidad condicional para encontrar la fórmula de calcular la probabilidad, ¿no? En el caso de que la probabilidad sea buena, dado que proviene de A1, va a ser justamente la fórmula que acabamos de calcular en la intersección, que es la fórmula de la probabilidad de que provenga de A1 intersección bueno. Le voy a poner va a ser igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de que sea bueno, dado que proviene de A1, ¿no? La probabilidad de A1 intersección malo va a ser igual a la probabilidad de A1
por la probabilidad de que sea malo, dado que viene de A1, la probabilidad de que de A2 intersección bueno va a ser igual a la probabilidad de A2 por la probabilidad de que sea bueno, dado que proviene de A2. Y por último, la probabilidad de A2 intersección malo va a ser igual a la probabilidad de A2 por la probabilidad de que sea malo, dado que proviene de A2. Entonces, la probabilidad de la segunda columna, que es esta, va a ser la probabilidad, digamos, de que sea bueno o malo, dado el proveedor 1 o el proveedor 2, ¿no? Esa columna va a ser la probabilidad de que sea bueno o malo, dado que viene de alguno de los proveedores. Y el resultado al final, que es justamente el resultado, sería la intersección de los dos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que va a pasar al final del árbol es que los dos eventos van a suceder y por eso va a ser la intersección, ¿no? Entonces vamos a anotar las probabilidades con otro color. Entonces la probabilidad de A1 lo sabíamos de inicio que nosotros le estamos comprando al proveedor 1 65%, al proveedor 2 le estamos comprando el restante que era 35% de nuestros insumos. Habíamos calculado en la primera parte de las láminas que el proveedor 1, la probabilidad de que el proveedor 1 me vendiera productos buenos era de 0.98 y el restante de que fuera malo era 0.02. Para el proveedor 2 era la probabilidad de que mi producto fuera bueno era de 0.95 y de que fuera malo era de 0.05. Entonces vamos a sustituir esos valores. La multiplicación ya va a ser directa. Entonces la probabilidad de A1 es 0.65 por la probabilidad de que sea bueno dado que viene de A1 que es 0.98. Y hacemos la multiplicación con nuestra calculadora. Y es 0.637. Si quieren ustedes vayan checando en su celular o con su calculadora si nos van quedando las probabilidades. Las siguientes las realizamos igual del mismo modo. Entonces la siguiente probabilidad sería igual a 0.65 por 0.02, que es 0.013. La siguiente sería la probabilidad de A2 intersección bueno va a ser 0.35 por 0.95, que es igual a 0.3325. Y por último, la probabilidad de A2 intersección malo va a ser igual a 0.35 por 0.05 y eso nos va a dar 0.0175. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros ocupemos las piezas del proveedor 1 y del proveedor 2 es porque vamos a construir, bueno, son nuestros insumos y al final de cuentas, si alguna pieza viene defectuosa, pues nuestro producto va a ser defectuoso, ¿no? Entonces, surge la siguiente pregunta, ¿no? Sabemos que bueno, lo que estamos construyendo se puede descomponer con una pieza defectuosa y lo que nos estaríamos preguntando es ¿cuál sería la probabilidad de que provenga del proveedor 1 o del proveedor 2?
Vamos a empezar a recordar otra vez la probabilidad condicional, ¿no? Entonces la probabilidad condicional de que la probabilidad de A1, dado que fue malo, quiere decir que mi producto final fue malo, dado que viene del defecto del proveedor 1, va a ser igual a la probabilidad de A1 intersección malo entre la probabilidad de malo, ¿no? Aquí simplemente estamos usando la fórmula de la probabilidad condicional. Y si se acuerdan, en el diagrama de árbol nosotros vimos que la probabilidad de A1 intersección malo era igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de que sea malo y de que la pizza fue mala dado que venía de A1, ¿no? Entonces esto lo sacamos del diagrama de árbol. Y en el diagrama de árbol vamos a ver que la situación donde el evento es malo, el producto, perdón, va a provenir de solo dos lugares, que va a ser de esta parte y de esta parte, ¿no? Entonces, y es con estas probabilidades, ¿no? En esas situaciones es en las únicas situaciones donde nuestro producto al final va a ser malo. Entonces la probabilidad de que nuestro producto sea malo va a ser igual a la suma de esas dos probabilidades, que es la probabilidad de A1 intersección malo, que es esta de aquí, más la probabilidad de A2 intersección malo, ¿no? Vamos a anotarlo en la siguiente hoja. Entonces, la probabilidad de que sea malo, el producto al final de cuentas va a ser igual a la probabilidad de A1 intersección malo más la probabilidad de A2 intersección malo acordémonos que nuestra fórmula, regresando, que la probabilidad de justamente de la intersección A1 intersección malo es la probabilidad de A1 por la probabilidad de que el producto era malo dado que venía de A1, y la probabilidad de A2 intersección malo es justamente la probabilidad de A2 por la probabilidad de que el producto es malo dado que viene de A2. Entonces sustituimos esa parte de nuevo en nuestra fórmula y vamos a encontrar que la probabilidad de malo va a ser igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de malo, dado que viene de A1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de malo, de que el producto es malo dado que viene de A2. Y por último vamos a sustituir esta situación en nuestra fórmula de arriba de la probabilidad condicional, ¿no? La que tenemos aquí en esta lámina hasta arriba. Entonces vamos a sustituir los diferentes secciones. Entonces sería la probabilidad de A1 dado que el producto fue malo va a ser igual a la probabilidad de A1 intersección malo, que es la tenemos arriba, la probabilidad de A1 por la probabilidad de que sea el producto malo, dado que viene de A1. Esto lo sacamos, ¿se acuerdan del diagrama de árbol, que fue la parte final, el resultado? Entre la probabilidad de que es malo, que era la suma de las dos posibilidades, ¿no? Entre la probabilidad de A1 por la probabilidad de que es malo, dado que proviene de A1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de que es malo, dado que viene de A2.
Ok, entonces recapitulando, tenemos ya la fórmula, ¿no? Ya tenemos la fórmula para saber si nuestro producto, sabiendo que le compramos al proveedor 1, que al final nuestro producto sea malo, ¿no? Y lo mismo lo queremos hacer para el proveedor 2, ¿no? Entonces vamos a ocupar esta fórmula en la siguiente página para hacer el cálculo. Y entonces lo voy a volver a copiar para que se vea. Entonces sería la probabilidad de que, dado que, bueno, de que compramos con el proveedor 1 y al final de nuestro proceso de producción nuestro producto fue malo, ¿no? ¿Cuál es esa probabilidad, no? Entonces sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de que sea malo dado a 1 sobre la probabilidad de A1 por la probabilidad de que sea malo de lo que viene de A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de que sea malo dado que viene de A2. Entonces teníamos que estamos sustituyendo la fórmula, ¿no? Entonces sería 0.65 por 0.02 entre, teníamos la probabilidad de A1 que es igual a 0.65 por 0.02 más la probabilidad de A2 que es 0.35 por 0.05. Entonces hacemos estas operaciones en la calculadora y nos va a quedar de la parte de arriba 0.013 entre 0.013 más 0.0175. Estas probabilidades de abajo, acuérdense que fueron las que salieron de nuestro diagrama de árbol, ¿no? Al final, ¿se acuerdan cuando multiplicamos? Entonces, de esa parte final salieron las probabilidades que están abajo, que es la suma de que los dos hayan sido malos, y arriba es el caso nada más para la probabilidad de que haya sido A1 dado que fue malo, ¿no? Entonces, eso nos queda igual a 0.013 entre 0.0305 y eso nos da como resultado 0.4262, que es la probabilidad de que justamente estábamos buscando uno, de que si nosotros compramos al proveedor 1 al final hayamos obtenido un producto malo, ¿no? Y ahora realizamos justamente lo mismo pero para el proveedor 2. Vamos a calcular la probabilidad de que si le compré al proveedor 2 al final obtengo un producto malo. Esa probabilidad va a ser justamente la probabilidad de A2 por la probabilidad de que mi producto fue malo dado que venía de A2 entre la probabilidad de A1 por la probabilidad de que mi producto sea malo dado que viene de A1. Acuérdense que siempre en la parte que divide va la probabilidad de que el producto sea malo, pero de todas las opciones, que en este caso como hay dos ramas serían solo dos opciones, por la probabilidad de 2 más la probabilidad de 2 por la probabilidad de que mi producto haya sido malo dado que viene de A2 y sustituimos, ¿no? 0.35 por 0.05. Estos datos ya los tenemos del diagrama de árbol y de la primera información, ¿no? 0.65, 0.02 más 0.35 por 0.05 y eso nos daría igual a 0.5738, ¿no? Entonces, bueno, ya con estas dos fórmulas, con estas dos fórmulas que acabamos como de encontrar, que justamente son las mismas, nada más cambia como la situación de A1 a 2 y esta fórmula se le va a conocer como el teorema de Bayes. Entonces, con este teorema de Bayes ya encontramos dos situaciones, ¿no? Una, nosotros empezamos con unas probabilidades iniciales, después obtuvimos cierta información que nos ayudó a mejorar nuestro proceso del cálculo de probabilidad para explicar un proceso.
un proceso dado que, por ejemplo, depende de otra segunda situación, ¿no? Entonces la fórmula de las Bayes nos va a ayudar a explicar probabilidades cuando los eventos van a depender de otra situación. Entonces en este caso nosotros tenemos la situación de que nuestro producto puede ser bueno o malo y eso está afectando, ¿no? Eso nos está afectando y queremos saber qué tanto nos afecta, ¿no? Entonces vamos a generalizar por último la fórmula de Bayes en una fórmula ya general, no específica a este problema, sino que nos sirva para todo. Entonces vamos a tener dos fórmulas, una para cada evento. La probabilidad de A1 dado B va a ser igual a entonces las probabilidades posteriores, justamente estas probabilidades posteriores van a ser las que voy a poner aquí de azul. Esta es una probabilidad posterior y esta es otra segunda probabilidad. Entonces ambas probabilidades posteriores son excluyentes, son mutuamente excluyentes, quiere decir que nunca se interseccionan. Entonces, y la unión de estas probabilidades excluyentes siempre me va a dar el espacio muestral, ¿no? Esa es una propiedad.